Buenas tardes, mis hermanos. Hoy 24 de diciembre del 2020, pues vamos a predicar la palabra para celebrar esta Navidad. De seguro va a haber reunión familiar, va a haber convivio, alegría en casa, a pesar de las situaciones que estamos pasando. Pero vamos a leer la palabra, en el Evangelio de Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. La palabra del Señor dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites, Padre Santo, predicar tu palabra. Esta palabra, Señor, de la cual no soy digno, Señor, de predicarla, porque tu palabra es santa y yo soy pecador, oh Padre Santo. Pero te damos muchas gracias, Señor, porque me has llamado para predicar tu palabra. Te pedimos, Señor, que unjas mi vida para predicar esta palabra tuya, pero también, Señor, abras los corazones de cada uno de nosotros para retener tu palabra, guardarla, Señor, y ponerla por obra, para gloria y honra tuya. Bendice, Señor, a tu iglesia, bendice, Señor, a tu pueblo. En Cristo Jesús oramos. Amén. El tema que traemos sencillo: el nacimiento del Salvador. Ese es el tema que traemos, el nacimiento del Salvador. De seguro esta Navidad 2020 no va a ser igual que la de otros años. Es muy diferente. Quizás va a haber reunión familiar, va a haber visitas de la familia de afuera, pero siempre con las debidas precauciones pues que de alguna manera exigen los tiempos, exigen la situación. Sin embargo, me imagino que esta Navidad ya no va a ser vamos a visitar a los amigos, vamos a ir a dar las felicitaciones. Me imagino que va a ser todo a través de redes sociales, a través de teléfono. Y pues lo amerita la situación. Pero lo cierto es que esta Navidad no va a ser igual que otros años. Quizás sí se van a abarrotar de alguna manera, o sea, están abarrotando más bien los centros comerciales, pero ya no se va a comprar con la intensidad que se compró otros años. Sí, sí, esta Navidad definitivamente no es igual a la de otros años. Sin embargo, recordemos que Jesús, Dios mismo, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y Él no cambia.
a pesar de que en el convivio familiar, el convivio de las amistades no va a ser igual, Dios sigue siendo igual y Dios no desampara al mundo. Dios es aquel que está presente en toda la situación. Ya hemos hablado anteriormente de que Él camina con nosotros día con día. Y quisiera entrar yo al relato, este mismo que leímos. Si nos fijamos bien, este relato es un resumen. Es un resumen que abarca desde el desposorio, se podría decir, del compromiso, vaya. Desde el compromiso que tenían José y María hasta el matrimonio. Incluso voy a decirlo así con sus letras, culmina este resumen con la relación prácticamente matrimonial de María y José. Y ahorita vamos a hablar un poquito al respecto, pero es así el resumen de este pasaje. No habla enfáticamente sobre el nacimiento en sí, pero sí lo menciona de alguna manera, pero no da detalles del asunto. Como Lucas, que sí tiene algunos detalles sobre el pesebre, sobre el que van y buscan al ojo y que tienen que ir a un corral de alguna manera, a un corral, y que Jesús nace ahí precisamente y que lo puestan en el pesebre, que llegan los ángeles, lo visitan. Este relato de Mateo es diferente al de Lucas. Hace un resumen de todo el acontecimiento, así muy vagamente. Sin embargo, importante. ¿Por qué? Porque nos describe prácticamente el nacimiento de Jesús, nos indica cómo fue el nacimiento de Jesús, y luego para darnos el resumen. Dice aquí el Evangelio de Mateo, dice que María y José estaban desposados, estaban comprometidos para el matrimonio. Ya hemos comentado anteriormente de que la costumbre de aquellos tiempos no era un asunto del noviazgo en sí, como hoy en la actualidad se da, de que ya desde la juventud o la adolescencia empiezan de novios. Si se da, qué bueno; si no se da, rompen, buscan otro noviazgo, y así se va dando hasta que se encuentra a la persona indicada con la que se va a casar. Es así en Occidente, hoy en la actualidad. Pero en el pasado, en los tiempos bíblicos, en ese tiempo prácticamente de María y José, no era así. Estaba el niño, el joven, nacía la niña, y los papás hacían el compromiso con los papás de la niña. Me gusta tu hija para que se me case con mi hijo. Entonces hacían el compromiso los papás. Y ahí van diciendo: tú te vas a casar con ella, y a la niña, él va a ser tu esposo. Y así era el asunto, hasta que llegaba la edad del casorio y se casaba. Era así la costumbre. Claro, había en muchas ocasiones ruptura del compromiso, pero era raro que se rompiera el compromiso. Era así la costumbre. Entonces dice aquí el Evangelio de Mateo que José y María estaban comprometidos ya, antes que se juntasen. Se halló que había concebido el Espíritu Santo. Fíjense bien el contexto. María sale embarazada. Dice que se halló que había concebido el Espíritu Santo. ¿Qué sabía José de que María estaba embarazada del Espíritu Santo? De que un ángel se le acerca a María y le anuncia prácticamente de que ella iba a concebir al Mesías. ¿Qué sabía José de eso? Claro, hay que entender lo que en las familias de Israel siempre estaban a la expectativa
de quién iba a ser la madre del Mesías. ¿Acaso yo quisiera ser yo? Quizás se decían las jovencitas. Y así, era una bendición ser la madre del Mesías. Y de repente llega el ángel y se le presenta a María y le da el anuncio. Una niña, prácticamente una adolescente, lista para concebir. Una adolescente entre 12 a 15 años más o menos de edad. Una doncella, dice así el libro de Isaías. Aquí en el Evangelio dice una virgen, de acuerdo a la cita que da Mateo de Isaías, la traducción que da al griego. Pero el Evangelio el libro de Isaías habla de que era una doncella. Pero bien, aquí el punto es de que se halló que estaba embarazada. Una mujer comprometida, ya desposada, comprometida con alguien, se le aplicaba prácticamente la ley del matrimonio. Es decir, si una mujer era infiel antes del matrimonio, se le aplicaba la ley que se le aplicaba a las casadas. El adulterio, por decirlo así, la ley del adulterio. Y la ley del adulterio era de que si había una mujer que había adulterado, se le sacaba fuera a ella y al adúltero, o sea, a quien le acompañó en el adulterio, se podría decir, se le sacaba fuera de la ciudad y se le apedreaba. Esa era la situación. Entonces, era lo que le esperaba a María. Pero María, incluso cuando el ángel le da la anunciación de que ella que había sido escogida para que fuera la madre del Mesías, María primeramente duda y empieza a preguntar cómo será eso. Y entonces el ángel le dice cómo iba a ser. Y María dice, hágase con tu sierva lo que bien le parece. Entonces María queda embarazada, acepta el compromiso. Y aquí el punto no es de aceptar el compromiso, sino lo asume más bien, asume el compromiso. Y a pesar de la ley, pero recordemos que tenemos un Dios que fue el que hizo la ley y que también podría decir que un Dios que está más allá del bien y del mal, se podría decir, de el castigo y la liberación del castigo. Ese es Dios, está por encima de todo ello. Pero aquí el punto es de que José, dice la Biblia que José, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dice aquí el Evangelio que José era justo y que no quería infamarla. ¿Qué quiere decir esto? De que no quería que le pasara nada a María. Él, pensando en eso, la deja en secreto. A nadie le dice lo acontecido, simplemente se va, no dice a nadie, María me fue infiel. Solamente se fue pensativo, reflexionando al respecto. No sabemos cuánto tiempo pasó de que José dejó a María. Prácticamente me imagino que rompe el compromiso con ella en ese momento y se va. Pero el asunto está de que dice la Biblia que la deja y que la deja en secreto. ¿Por qué? Porque no quería José que María fuera muerta, que fuera apedreada fuera de Jerusalén o de este pueblo de Nazaret o de Belén. No sabemos dónde vivía. Sabemos que vivía ya como casados en Nazaret, pero no sabemos si aquí estaban en Belén. No lo sabemos. Eran ambos de Belén. De ahí eran de Belén. Pero el punto es de que José decide dejarla porque no quería que la sacaran fuera de la aldea, fuera de la ciudad y la apedrearan. Ese es el punto con José. ¿Por qué? Porque era justo, era un hombre
bondadoso, se podría decir, un hombre que no quería que a nadie le pasara nada, y menos aquí el punto con la mujer que estaba comprometido. Pero el punto es de que María es una mujer joven, dijimos hace un momento, adolescente, que de alguna manera es instrumento por parte de Dios para que naciera el Mesías. Y aquí, más adelante, en el versículo 23, o 22 y 23, dice de esta manera: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá. Dice así: una virgen concebirá. Y aquí el punto que vamos a decirlo, es relevante y a la vez no. Relevante, ¿por qué? Porque se entiende de que el Evangelio quiere dejar plasmado que esta mujer no había conocido varón y que de alguna manera era una mujer que estaba también en el momento de la concepción, se podría decir. O sea, una mujer que estaba lista para concebir. Pero también recalca aquí el punto de que era una mujer virgen, que no conocía varón. Pero también cabe mencionar de que cuando María concibe a Jesús, se podría decir, María sigue siendo virgen. Pero también dice allá el Evangelio de Lucas, el capítulo 2, versículo 23, dice de esta manera: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, estamos hablando de cuando María ya dio a luz, pasaron los 40 días de la cuarentena, que así marcaba la ley de Moisés, o así marca la ley de Moisés. Dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. En este caso, María es virgen cuando concibe a Jesús, pero una vez que lo da a luz, deja de ser virgen, porque abre prácticamente la matriz de María. Y por allá, en la Edad Media, algunos teólogos empezaron a querer de alguna manera santificar a María o divinizarla, se podría decir. Cuando se habla de la perpetua concepción de María, empiezan a decir que María fue virgen y siempre virgen. Dicen así los teólogos de la edad, algunos teólogos de la Edad Media. No todos están de acuerdo con eso, por supuesto, desde la Edad Media, pero sí esa doctrina se puso firme dentro de la Iglesia Católica, y hasta la fecha se dice que María es siempre virgen. Sin embargo, ellos empezaban a especular, a decir, a alegorizar y decir: así como la luz pasa sobre el cristal y lo atraviesa, así Jesús pasó por el himen de María y no lo rompió. Hasta ese grado llegaron a decir: claro, no es así. ¿Podría hacerlo Dios? Sí puede hacerlo Dios, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que la matriz se abre de María y entonces dejó María de ser virgen. Es que, dicen algunos, es que no es justo para José de que se casare con una mujer que no fuera virgen. No es justicia eso, dice. Sería injusto, Dios. Ese es un pensamiento machista prácticamente. Pensar de esa manera es un pensamiento machista. Es que ya no es virgen, entonces no es posible. Pero no tiene esa intención el Evangelio. El Evangelio tiene la intención de plasmar prácticamente a Jesús. ¿Por qué? Porque aquí el punto no es María el centro de este mensaje. El centro del mensaje es Jesús prácticamente. Y cuando se habla de que Jesús es el centro del mensaje, entonces
A María se le menciona como un instrumento por parte de Dios. ¿Cómo fue el nacimiento? Bueno, el nacimiento fue de que Dios escoge una virgen de Belén, conforme a la profecía que tú de Belén de Éfrata no serás la más pequeña, sino grande serás, porque de ti vendrá la salvación. Prácticamente se escoge a María para que se cumpliese esa profecía, para que cumpliesen muchas otras profecías. Se escoge a María como instrumento prácticamente para el nacimiento del Mesías. Entonces aquí cuando habla el Evangelio, antes que se juntase se halló que había concebido del Espíritu Santo, prácticamente está diciendo que el que iba a nacer era sí humano por parte de María, porque María le dio todo lo que tiene que ver con la naturaleza humana, pero fue concebido por el Espíritu Santo, y eso lo hacía a Jesús, o lo hace a Jesús, Dios hombre, 100% Dios por haber sido concebido por el Espíritu Santo, y 100% hombre. Y de ahí se habla de las dos naturalezas de Jesús. María, instrumento de Dios para que naciera Jesús como hombre, pero recordemos que Jesús o el Cristo, antes de haber sido concebido, ya era eterno, ya es eterno con Dios, ya es Dios mismo prácticamente. Entonces pensar en María como la madre de Dios, podríamos decir, porque Jesús es Dios, pero no lleva ese sentido el Evangelio. El Evangelio quiere dejar plasmado prácticamente que el Mesías iba a nacer. Y la figura de María desaparece prácticamente como primordial en el Evangelio. Más bien Jesús es aquí el mensaje primordial. Como hijo de Dios, Jesús, hijo de Dios, nacido de María, pero concebido por el Espíritu Santo de Dios. Y eso lo hace a Jesús Dios. Cuando el ángel va y se le aparece a José en sueños, le dice: María, tu mujer, dice... Y pensándole en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ya el ángel le había anunciado a María que iba a ser instrumento de Dios para que naciera prácticamente el Mesías, concebido por el Espíritu Santo. Y ahora le anuncia a José, para que juntos como matrimonio, en este caso, críen al niño y le den toda la educación desde una perspectiva humana. Recordemos que Jesús fue judío y que fue educado como judío, conforme a la ley de Moisés, conforme a los midrashim de aquel tiempo, conforme a las costumbres de Israel, conforme a los momentos en que vivió. O sea, es decir, conforme a sus tiempos. Así fue educado Jesús. Jesús fue a las escuelas también de aquel tiempo. Según algunos dicen que fue a la escuela de Gilel. Estaba la escuela de Shammai y la escuela de Gilel. Y algunos dicen que Jesús fue a la escuela de Gilel. Pero aquí el punto es de que José y María fueron instrumentos para que el Mesías creciera en Israel y llegara el momento de que se cumpliera para lo cual Él vino. Pero también cabe mencionar que Jesús, dice aquí el Evangelio, y pensándole en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños, y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Primeramente, hay que recalcar algo aquí. Cuando el ángel le dice a José: José, hijo de David, le está diciendo que él descendía de David, del rey David. José era de la descendencia de David. Vamos a mencionar
de que José en aquel tiempo no era un hombre adinerado, no por ser descendiente de rey. Ya recordemos que la monarquía iba decayendo poco a poco y que cuando Nabucodonosor se lleva cautivo al pueblo de Judea a Babilonia y regresan después de 70 años, regresa nuevamente a Israel, nunca más volvió a haber rey. Hasta que los romanos los conquistaron nuevamente, empezó a haber una especie de monarquía, pero una monarquía no aceptada por los judíos de aquel tiempo. Una monarquía, voy a decirlo, efímera, se puede decir. Vemos al tetrarca Herodes, y vemos a Arquelao, vemos a otros reyes de aquel tiempo, voy a decirlo entre comillas, pseudo reyes de una perspectiva judía. Eran pseudo reyes, no aprobados por los judíos. Por eso tantas revueltas había, porque eran servidores del Imperio Romano y no eran prácticamente 100% judíos muchos de ellos. Pero aquí el punto es de que aquí le dice el ángel a José: José, hijo de David, haciendo alusión a la descendencia que tenía José de David. Y también haciendo alusión, prácticamente aquí el Evangelio haciendo alusión, de que por la descendencia de David iba a venir el Mesías, es decir, el rey de Israel, aquel que se iba a sentar en el trono de David, aquel que iba a estar gobernando, reinando por los siglos de los siglos, un reino eterno. He aquí el reino de los cielos se ha acercado, el anuncio de Juan el Bautista y posteriormente de Jesús. He aquí el reino de los cielos se ha acercado. Aquí el punto es de que el reino de los cielos vino con Jesús. Y Jesús es rey eterno, Jesús es rey soberano, y Él está sentado en el trono. Pero llega el momento cuando Jesús viene y se sienta perpetuamente para gobernar todas las naciones. Es donde decimos que vamos a estar con Él eternamente. Pero aquí el punto se hace alusión a que José y María, por la línea de María, era descendiente de David, y por la línea de José era descendiente de David. Aquí vemos dos genealogías: la genealogía plasmada por Mateo y la genealogía plasmada por Lucas. Dos genealogías en los evangelios. Una genealogía es por el lado de José y otra genealogía es por el lado de María. Ambos eran descendientes de David. Pero aquí el punto, ¿cuál era la intención entonces de que Jesús naciera? ¿Cuál es la intención? Y la intención no es nacer nada más, porque si Jesús hubiera nacido y no hubiera muerto por los pecadores, prácticamente no hubiera sucedido nada con nosotros. Entonces la intención primordial del nacimiento de Jesús no es su nacimiento en sí. El nacimiento va acompañado siempre en los relatos del Evangelio. Siempre el nacimiento de Jesús va acompañado con su muerte. Y en otras ocasiones, y muchas de las veces, va acompañado de su resurrección. Entonces, el nacimiento lleva como finalidad la muerte de Jesús. Nacimiento sin muerte, no hay salvación. Pero muerte sin resurrección, no hay conclusión de esa salvación. Es decir, la muerte y resurrección es el mensaje central del Evangelio, no tanto el nacimiento. Aquí el punto del anuncio de Mateo y de Lucas, que hablan del nacimiento de Jesús, es más bien para ponerlo en un momento histórico, para ponerlo en un momento como un acontecimiento que ya sucedió, la venida del Mesías, y quieren plasmarlo de qué manera sucedió. Pero lo primordial, si nos fijamos aquí, el nacimiento son unos cuantos versículos que le da el nacimiento, y empieza a hablar posteriormente sobre la muerte, anuncios de la muerte. A través de los evangelios habla de que Jesús anunciaba su muerte. Jesús
consecutivamente estaba diciendo: voy a morir por vosotros, voy a ser maltratado, voy a hacer esto, voy a ir a Jerusalén, va a suceder esto, van a mofarse de mí, voy a morir en la cruz del Calvario. Jesús siempre estuvo anunciando, y los evangelios lo plasman. Entonces, la intención principal del evangelio es anunciar la muerte de Jesús, y la intención principal de que Jesús haya nacido es salvar a los pecadores. Por eso dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esta palabra Jesús es una transliteración de griega del hebreo, que en el hebreo la palabra es Yoshua, y Yoshua significa Jehová salva, y el nombre que llevaba Jesús es ese, Yoshua, y es el mismo nombre que lleva Josué, allá el Josué de los relatos del conquistador. Es Yoshua también, y significa Jehová salva. Y precisamente Isaías, no recuerdo bien qué capítulo, creo que es el 40, dice: yo mismo iré a salvarlos, dice Jehová de los ejércitos. Y cuando se habla de yo mismo iré a salvarlos, habla prácticamente de la presencia misma de Dios en la persona de Jesús. Cuando se dice: le pondrás por nombre Jesús, habla prácticamente de que Él es el Salvador, porque Él mismo es Dios, que se ha encarnado para salvación del mundo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces la intención principal de Jesús es salvarnos a nosotros. Cuando nosotros hemos violado la ley de Dios, hemos dado la espalda a Dios y hemos fallado a Dios y prácticamente pecado. La palabra chata, la palabra hebrea chata, significa errar al blanco. Hemos errado al blanco, no damos una. Y Dios, prácticamente como no damos una, hemos errado a la ley de Dios, no hemos cumplido cabalmente la ley de Dios, entonces merecemos prácticamente la condenación, y Dios envía a su Hijo para que el mundo sea salvo por Él. Y esa es la intención de la Navidad. Y la Navidad, voy a decirlo así a grandes rasgos, la Navidad viene de dos palabras latinas que son nativitas, que significan nacimiento de la vida. Prácticamente Jesús nace para darnos vida, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice así Efesios 2:1. Él nos ha dado vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Jesús nace, en Jesús nace la vida para ti y para mí. Él muere por nosotros, que somos pecadores, y nos rescata prácticamente de la muerte eterna, para que nosotros vivamos por su vida. Ese es el punto de la Navidad. Entonces Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. La intención de Jesús de haber nacido es llegar y morir un día por nosotros. Y Él padeció de acuerdo a los evangelios. Y también por allá en Filipenses capítulo 2 nos habla de que Él, siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Y cuando se dice se despojó, se liberó de su deidad, o sea, del poder de su deidad, y nace, se hizo semejante a los hombres, y tomó la cruz, murió en la cruz. Pero también Dios mismo lo exaltó hasta lo sumo, dice así, haciendo resumen al respecto. Entonces la intención de Jesús es esa: morir por ti y por mí. Pero también habla aquí el siguiente versículo: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Aquí el punto es de que
en la persona de Jesús, Dios mismo es el que se encarnó. Es Dios mismo que camina con nosotros. Es Dios mismo el que viene al mundo. Como también dice el Evangelio de Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, tabernaculó entre nosotros. Vimos su presencia, estaba presente entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Vimos su gloria, dice el Evangelio de Juan. Entonces Jesús se encarna para caminar con nosotros. Y es aquí, dice, llamará su nombre Emanuel. Emanuel es el nombre que anuncia ya Isaías prácticamente. Y aquí Mateo lo retoma y dice que todo esto aconteció para que se cumpliera esa palabra dada por el Señor a través del profeta Isaías. Y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y ese Emanuel es Jesús, ese que nació, se encarnó, y es Dios mismo que caminó con nosotros, Dios con nosotros. Entonces Jesús, al encarnarse, nos trae a Dios mismo, porque Él es Dios mismo. Y también cabe mencionar que la Navidad es el nacimiento de la vida, pero también es el Emanuel, el acompañamiento de Dios para el mundo. Y que también cabe recalcar que hoy en la actualidad esa Navidad, ese nacimiento se hace patente en nuestras vidas día con día, porque ha nacido el Señor entre nosotros y camina con nosotros. Ese Emanuel está en nosotros y día con día nos acompaña, día con día camina con nosotros. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. ¿Y qué está diciendo Él? Dios con nosotros. Yo estoy con vosotros todos los días. Es decir, Dios va a estar con vosotros porque yo soy Dios. Es lo que está diciendo Jesús cuando Él anuncia: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la esperanza que tú y yo tenemos, y es la confianza que tenemos. La confianza de que Él camina con nosotros todos los días. Y a pesar que dije al principio que esta Navidad no va a ser igual a otras Navidades en relación a los convivios, en relación a los festejos, sin embargo, sigue siendo igual porque Dios sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo, está con nosotros día con día. Y esta Navidad es de una perspectiva evangélica, de una perspectiva bíblica, de una perspectiva de la cristiana, de una perspectiva desde la fe. Dios nunca nos va a abandonar, y esta Navidad es igual a la otra en ese mismo sentido, en el sentido de que Dios nos acompaña, de que nunca nos va a abandonar. Y a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, a pesar de la situación, a pesar de todo este momento difícil, algunos familiares de algunos han muerto, algunos otros se han enfermado de gravedad, y ha sido difícil la situación, ha sido difícil. Sin embargo, la presencia de Dios entre nosotros sigue vigente, y Dios nunca nos va a abandonar. Y la Navidad, el nacimiento de la vida, se hace patente para ti y para mí. Entonces, cabe decir aquí que confíes en el Señor, que esta Navidad adora al Señor y dale gracias por lo que Él hizo por ti y por mí. Y que esta Navidad no sea una Navidad sin sentido. El sentido no es el convivio, el sentido no es la celebración, el sentido es prácticamente: Jesucristo vino, nos acompaña, murió en la cruz del Calvario, resucitó y nos sigue acompañando. Ese es el sentido de la Navidad. Entonces Jesús no nos ha abandonado. Jesús nació, pero también murió, pero también resucitó, pero también nos acompaña todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, mis hermanos, celebremos con alegría que el Señor ha nacido, celebremos con alegría
de que tenemos un Salvador, celebremos con alegría, de que Él no nos abandona, celebremos con alegría, que en Él tenemos vida eterna. Y la Navidad es para siempre, porque la Navidad es el nacimiento de la vida, y la Navidad la guardamos nosotros porque tenemos vida eterna, para gloria y honra del Señor. Oremos. Señor, te damos muchas gracias, porque a pesar, Señor, de las circunstancias que se vivieron, Señor, en aquel tiempo que tú naciste, Señor, a pesar de la cultura en la cual estaban inmersos, Señor, José y María, tú, Señor, los escogiste, Señor, y fuiste una contracultura en ese momento. Y tú, Señor, permitiste, Señor, que José dejara a María, pero también, Señor, con la intención de hacerle ver, Señor, de que ellos, tanto José y María, van a ser instrumentos, Señor, para criar al Mesías, para criarte a ti, oh Señor. Muchas gracias por esa gran bendición que nos das, Señor, de haber nacido, oh Señor, y haber muerto, de haber resucitado, pero también, Señor, la bendición de que nos acompañas. A pesar de la situación, Señor, que estamos viviendo hoy, Señor, tú caminas entre nosotros y estás con nosotros y nunca nos vas a abandonar, porque la Navidad, Señor, está presente entre nosotros. Tú eres esa Navidad, tú eres el nacimiento de la vida y nosotros, Señor, tenemos la vida eterna. Has nacido entre nosotros para gloria y honra tuya. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la misericordia de Dios, la gracia de su Hijo Jesucristo, el amor y la paz de su Santo Espíritu estén con vosotros día con día, y que esta Navidad y día con día, de cada día que vivamos, esa Navidad sea patente entre nosotros, Navidad de Jesucristo. Amén.